El mundo vive una crisis sanitaria y económica. Bolivia también. Con la llegada de la pandemia, se ha evidenciado que persiste la pobreza extrema y las inequidades en el país, sobre todo en el área rural. Esto solo profundiza la vulnerabilidad a la que Bolivia ya estaba expuesta frente al cambio climático. Las inundaciones, sequías e incendios de los últimos años, así como el deshielo de los glaciares, afectan con mayor rigor a las poblaciones indígenas. De ello dan testimonio las mujeres indígenas. Antes de la pandemia, ya los pueblos andinos, particularmente en Bolivia, entre La Paz, Oruro, Potosí, estuvimos experimentando las sequías, largas sequías por años, ¿no? Entonces, ha afectado mucho a las familias y no había forma de poder este, hacer resiliencia, digamos. Efectos han causado que la gente migre mucho más a las ciudades y en las ciudades, digamos, hacían el multiactivismo para poder complementar. Esta sequía tiene que ver también con el deshielo. Hace años en nuestras montañas, porque son cordilleras, había mucha nieve, ha habido deshielo, y este deshielo ha causado la sequía de los ojos de agua, fuentes de agua, bofedales, se han ido secando poco a poco, ¿no? Lo que más ha habido es la sequía, fuerte sequía. No hay un apoyo directo en apoyo para la producción, ni siquiera para la conservación de sus plantas nativas del lugar, porque hay fuertes sequías. Y eso a la vez, ¿qué es lo que provoca? Provoca la migración de los y las jóvenes que están estudiando, terminan muchas veces la primaria y como no hay medios de subsistencia, entonces migran a las ciudades o hay una helada de repente antes de tiempo. Obviamente que esto afecta mucho a la producción ecológica, inclusive, valga la redundancia, porque toda la producción que hay dentro de los territorios indígenas es ecológico. Por lado del oriente y Chaco se sufre más por parte de la sequía, ¿no? Cuando hay a nivel nacional la sequía, también en la Amazonía se sufre más que todo en la reducción de la producción, ¿no? Entonces ya no rinde lo mismo, porque la mayor parte se cultiva los productos en los bajíos, ¿no? Que decimos nosotros. Entonces afecta en la alimentación de las familias para la sobrevivencia. Nos dedicamos la mayor parte a la recolección o a los cultivos productivos, ¿no? Entonces, tanto lo que es la sequía y las inundaciones y otros afectan a nuestras producciones. Últimamente los territorios han estado enfrentando procesos de sequía, es cierto, periodos más largos de sequía y periodos más cortos de lluvia, por ejemplo, pero lluvia que va a ocasionar inundaciones, por ejemplo, que el año pasado hemos estado en nuestro pueblo Uchupiamón ha enfrentado también una inundación, pero eso dura ahora un periodo bastante corto. Luego viene una época más larga de sequía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el río para transportarnos para las actividades, por ejemplo, que nosotros somos pioneros en el ecoturismo comunitario y nuestro río Tuichi es el camino por donde transportamos a los turistas. Y nuestro río empieza un periodo de bajar sus aguas mucho más temprano que antes. Nosotros cuidamos mucho lo que es la agricultura diversificada, ¿no? Entonces tratamos siempre de no afectar al medio ambiente, al espacio donde vivimos, a nuestra casa, ¿no? Siempre tratamos de vivir en armonía, ¿no? con la naturaleza. Las alternativas más que todo es la agricultura sostenible y sustentable, ¿no? Practicando todo lo que es el desarrollo productivo diversificado, ¿no? En otras marcas como la marca Valle Tinquipaya de Poroma, que también está dentro de la provincia Oropesa, en el departamento de Chuquisaca,
Allá, por ejemplo, han optado por las cosechas de lluvia para tener agua, ya que hay fuerte sequía. Lo que vamos haciendo es rescatar esas formas de aprovisionarnos de agua que teníamos antes de tener un sistema de agua potable. Esos manantiales, algunos ya no están, entonces es bastante notorio, ¿no? Cuando ya los necesitas es notorio que ya no están. Antes teníamos un río limpio en la época seca, ahora tenemos un río constantemente sucio porque sabemos que hay una minería que se está dando en las cabeceras del río, tomando conciencia en cierta forma de la importancia que nosotros de los recursos que teníamos antes. Nosotros tenemos un área de ingreso a nuestro territorio en el área de la serranía Sadiri, que es una fuente de agua, es un reservorio de agua para el territorio. Entonces, lo que estamos haciendo es evitar deforestar. La gente siembra papa, ¿no? En los cerros, y en los cerros tiene que haber humedad, pero cuando no llueven por varios años o cuando las nevadas, por ejemplo, caen escasamente por el tema del deshielo, entonces la humedad, hay poca humedad y las semillas de papa o las semillas que han sembrado se mueren. Los hombres salen más de la comunidad a la ciudad en busca de trabajo. O sea, trabajan de chofer temporal, ¿no? Trabajan de chofer, trabajan de albañilería. Pues, al quedarse las mujeres solas con toda la administración de la casa, de la cosecha, de los animales que ha dejado, entonces el trabajo también para la mujer se hace mucho más pesado todavía. No hay programas de gobierno, ¿no? Como para que les puedan apoyar para mantener sus gatos de ganado o para poder, por ejemplo, conectar o buscar fuentes de agua, captación de agua. Por ejemplo, en la memoria está cuando hay escasez de agua, se hacían los ritos del agua, ¿no? El rito al agua para que pueda volver a llover, para que las lluvias caigan en su debido tiempo, como para que las semillitas germinen. Las actividades realizadas por la gente, como la deforestación, el cambio de uso de suelo o el comercio ilegal de vida silvestre, están relacionadas con la aparición del coronavirus. Esta pandemia ha mostrado una vez más el abandono del Estado a las comunidades indígenas. El gobierno no ha llegado con la ayuda sanitaria requerida. Los indígenas han tenido que autoconfinarse y recurrir a sus medicinas naturales para poder hacer frente a la enfermedad. Todos los pueblos, absolutamente todos, creo, en tierras bajas, en tierras altas, la reacción ha sido de ir a refugiarse a las comunidades, a los territorios, ¿no? Es decir, personas que ya no habitamos o que ya no vivimos de manera permanente en la comunidad, hemos visto como refugio en nuestro territorio, nuestro pueblo. El otro lado negativo, obviamente, es ha creado una limitación a la libre transitabilidad, ¿no? que hay normalmente en los pueblos, estar ahí no sin poder salir, porque además han sido medidas que las mismas poblaciones, las mismas comunidades indígenas han tomado, ¿no? De aislarse, de cerrar el ingreso a los territorios. Justo esta pandemia ha llegado, se podría decir, a Bolivia en plena invierno, que para las naciones y pueblos indígenas en las tierras altas y tierras intermedias, sector valle, es en plena cosecha. Entonces, que los estudiantes no estén pasando clases o bueno, que al menos se les haya suspendido buen tiempo las clases, les ha servido para que puedan apoyar en la cosecha a las familias. Posterior a ello, han cerrado y han cercado y en algunos casos han encapsulado otros territorios indígenas, así como Hatunay Yura, allá en Potosí, que está cerca a Uyuni. Pero en cambio los productos que producen los comunarios ha sido muy, muy difícil que ellos puedan sacar a las ciudades por el tema del transporte.
porque los gobiernos municipales les han prestado poca atención para garantizar el transporte de los alimentos hacia las ciudades. Y también la desinformación, ¿no? El sabotaje que ha habido por otra parte que decía, no hay el coronavirus, eso es mentira, ¿no? Todo eso ha dado lugar a que la gente se contagie más. Actualmente estamos afectados emocionalmente, ¿no? Existe bastante temor, específicamente por parte de las mujeres, y eso implica emocionalmente, se tiene miedo, ¿no? Implica alrededor de la familia, ¿no? Entonces, eso en lo personal y en lo social, pues en lo cultural, diría yo, ¿no? Esta pandemia más bien ha invisibilizado. Y en lo económico, pues sabemos muy bien que en los pueblos indígenas, la mayor parte de, por ejemplo, de la Amazonía, la parte recolectora, ¿no? Los pueblos tacanas, los cabineños, más que todo ellos viven de la recolección. Y entonces ahí les afectó bastante económicamente porque no hubo en un principio, ya en marzo, no hubo los compradores de la castaña, ¿no? Y llega la pandemia, entonces quedaron con lo poco que recolectaron y peor aún, no pudieron vender. En esas normativas que ha aprobado el gobierno para contrarrestar el COVID, no han sido tomados en cuenta los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no viven igual que en la ciudad, se vive de distinta manera en la región andina, en los valles, en el oriente boliviano. Por ejemplo, cuando te dice, lávate las manos a cada rato, no, quédate en casa, las cuarentenas, por ejemplo, así para quedarse en casa. En cambio, en las comunidades no es así. Son territorios donde la actividad que se realiza te obliga a estar todos los días junto con tus animales, con la cosecha. Por ejemplo, el tema de los idiomas. Las normativas se difundían por las radios, por la tele, pero todo en idioma español. A pesar de todo eso, las autoridades han recurrido a la gestión, a la autogestión comunitaria. A partir de eso se han organizado para ver quiénes entran a la comunidad, quiénes salen, cómo tienen que ahora sacar sus productos. En los territorios, pues no tenemos nosotros hospitales de tercer nivel, ¿no? De primer nivel, diría. Entonces, lo que nosotros, de acuerdo a nuestro diagnóstico, hemos encontrado a nivel del Chaco, a nivel de la Chiquitanía, por ejemplo, en 2 municipios hay hospital de segundo nivel, ¿no? Pero en los otros pueblos, más que todo, tenemos las postas. Y esas postas no tienen las condiciones, ni siquiera los insumos, digamos, de primera necesidad, de acuerdo a la prevención, por ejemplo, que informan los DCEDES, ¿no? Entonces, el pueblo indígena lo que ha acudido es, más que todo, prevenirse de acuerdo al conocimiento ancestral que se tiene, identificando sus medicinas tradicionales, ¿no? Y han ido a recolectar, por ejemplo, la quinina, que ellos conocen muy bien, que es para la fiebre y también es un remedio que mata las bacterias. Lo que se necesita actualmente es la mayor visibilización de lo que son su producción, porque vamos a hablar siempre de la producción, porque eso es la base fundamental de la economía, ¿no? Entonces, lo que se necesita es realizar algunos programas de acuerdo a los usos y procedimientos propios de desarrollo agrícola. Creemos que podíamos estar atendidos mejor en nuestras casas, ¿no? Pero con el apoyo de médicos o enfermeras, los que conocen, digamos, este tema, pero lo que nosotros pedimos mayor información para poder prevenir, ¿no? Y lo triste es que estamos enfrentando esta pandemia en las mismas condiciones que se enfrentaron otras hace 50 años o 100 años. En el caso nuestro somos un pueblo que vive del turismo prácticamente, y al haber desaparecido el turismo, eso ha tenido un impacto en nuestra economía, en nuestra forma de vida. Y el otro tema es que el acceso a atención médica es completamente nulo. No tenemos en nuestros pueblos, en algunos casos no hay ni posta sanitaria. Tenemos que salir a los centros urbanos. Eso ha implicado de que no te tengas que enfermar de nada en todo este periodo.
porque si te enfermas de algo necesitas viajar a un centro médico, a un centro urbano donde haya por lo menos posta sanitaria, y eso implicaba ponerte en riesgo. Ese relegamiento, ese abandono, esa discriminación histórica y sistemática que ha habido de los pueblos indígenas se ha desnudado con esta pandemia, ¿no? Es decir, ahí nos dimos cuenta que pues no había hospitales ni siquiera en las ciudades intermedias, donde son la base de los municipios. Aquí lo que tenemos que tomar conciencia es que gobiernos que no invierten en aquello que es fundamental para su población, para el país, no sirven. No sirven, no nos sirven políticos que no priorizan lo que es importante para la población, para su población, sean indígenas o sea blanco, negro, lo que sea. Los pueblos indígenas no van a llegar, y difícilmente que los enfermos de las naciones, de los territorios indígenas, lleguen a las clínicas privadas. A los hospitales públicos está tan difícil ingresar en las ciudades que uno tiene que hacer cola. ¿Dónde van a ser atendidos? Quizá a duras penas podrán ser atendidos en los puestos de salud. Y en la mayoría de los territorios indígenas, felizmente, cuentan con productos naturales y se han estado cuidando más bien este tiempo con productos naturales como lo que es el ajo, la cebolla, con el eucalipto. En las comunidades indígenas ya están actuando frente a la crisis climática y a la pandemia de la COVID-19, pero hay mucho por hacer. Necesitan urgente la atención integral y sostenida del Estado. Si bien la COVID-19 no es consecuencia del cambio climático, tanto el coronavirus como el cambio climático son consecuencia del modelo de desarrollo y sus enormes impactos sobre nuestro entorno ambiental.